Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Sisco Sapena, soy director ejecutivo y ejecutado cuando hace falta de Lleidanet. Conmigo está Arratu Sandizaga, que es la directora financiera de Lleidanet, que es la que hace que los números salgan tan bien como salen. Bueno, eso son las ventas. Yo ahí no tengo mucho que ver. Exacto. Y luego, pues bueno, pues también tenemos por aquí a Ramón Pedrosa, que es nuestro manager para lo que es todo el tema de comunicación y también pues nos está ayudando pues los moderadores del Departamento de Desarrollo y Negocio allí. ¿Vale? Bueno, nos vamos a repartir un poquito la faena entre Rata y yo. Yo explicaré un poquito la parte de los hitos que hemos tenido durante este primer trimestre y este segundo trimestre y este primer semestre. Luego ya lo que son ya más numeritos se lo voy a dejar a Rate. Y luego finalmente pues hemos puesto para la presentación de hoy unos KPIs, o sea, unas gráficas muy explicativas de los servicios de certificación, de cómo han ido durante todos los últimos 6 meses. Ya presentamos en la anterior presentación de resultados del primer trimestre algunas gráficas. Lo que pasa es que, un poco lo que comentábamos, que esas gráficas solo recogían la última parte de lo que es el COVID, con lo cual, pues bueno, pues no permitía demasiada granulometría, estaban datos demasiado cerca, con lo cual a veces no eres capaz de ver la dimensión del libro si te acercas demasiado a la página, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí es un poco por donde íbamos, por donde va un poco la explicación que iba a hacer en la última, ¿vale? Y ya sin más premura, desarrollo, necesito que me des la pelotita. Ya tienes la primera petición, ¿eh? De mascarilla. Ah, pues mira qué bien. Bueno. Ya la tienes, perdona. Vale, no hay problema, no hay problema. Muy bien. Bueno, pues como decíamos, vamos a hacer la presentación del segundo trimestre del 2020 y del primer semestre del 2020. También indicar un poco sobre el comentario que acaba de hacer Arrate, que, bueno, disponemos de 25 mascarillas corporativas. A todos los asistentes que quieran, pues nos envían un mail a inversores@lleida.net con su dirección y le enviaremos un paquetito para que también pueda fardar, no solamente de ser inversor de Lleida.net, sino también el llevar su propia mascarilla, ¿no? Bueno, como comentábamos, hitos que hemos tenido durante este trimestre. Bueno, pues uno de los hitos que más nos han gustado es que por primera vez en la historia de la compañía, la liquidez de la compañía supera la deuda financiera. O sea, nuestra deuda financiera neta en estos momentos es negativa, ¿vale? Eso significa que pues tenemos más dinero del que debemos. Con lo cual, pues, bueno, hay inversores que no les gusta y hay otros inversores que están encantadísimos, ¿de acuerdo? Eso sobre todo lo que nos da es una independencia financiera con respecto a lo que esté pasando y no dependemos que si cuando necesitemos dinero queramos hacer cualquier cosa, pues si las circunstancias bancarias no acompañan o el mercado está un poco seco, pues tengamos un poco apuros para conseguir ese dinero. En estos momentos no es así, ¿no? De hecho, además, hemos firmado préstamos con entidades financieras por valor de 1,2 millones de euros. Evidentemente, pues en estos días, pues ha habido todo el tema de los ICOs. Nosotros no somos ajenos. Y hemos aprovechado también, pues, para pasar parte del corto que teníamos, pues también a largo, ¿vale? Hemos tenido un crecimiento semestral del 29%, siendo la línea de SaaS un 32% y un 43% en la de wholesale. La línea de SaaS es la que engloba los servicios de certificación y también lo que son las verificaciones de identidades, las verificaciones de datos. Y el wholesale es básicamente lo de tráfico de mayorista de SMS. Además, claro, he visto también por algunos comentarios en los foros que solemos leer, y por cierto, saluditos a los foreros de PC Bolsa y alguno de Investing que también se aparece por aquí de vez en cuando, pues, bueno, claro, a algunos les parece, oh, es que esto es poco. Bueno, a ver, yo creo que en un trimestre donde prácticamente se ha caído cerca del 30% de la economía del país,
pues no está nada mal, ¿de acuerdo? Básicamente porque si lo ponemos en términos relativos hemos de sumar pues ese 20-25% que ha caído al aumento que hemos tenido nosotros, ¿de acuerdo? Pero bueno, el hecho es que además, claro, estos días hemos anunciado pues muchos contratos nuevos y muchos contratos nuevos con grandes compañías, pero las grandes compañías son como los grandes transatlánticos. Es decir, una empresa pequeña, un barco pequeño, evidentemente cuesta muy poquito moverlo, pero sin embargo una empresa grande cuesta mucho comenzar a moverse. A los efectos, si nos vamos al mercado inmobiliario, a ver, tú puedes conseguir el permiso de obra, pero hasta que no esté hecha la casa y hasta que no la vendas, tú no tienes esos ingresos. ¿De acuerdo? Bueno, pues a los efectos, todos estos grandes contratos que hemos anunciado, pues excepto quizás el de African Post, corrígeme si me equivoco, pues ha sido el que ha generado algún ingreso. Estamos hablando de que nos ha generado quizás unos 50.000 euros de ingresos, pero el resto ha generado un poquito menos, bastante menos, ¿no? Pero son contratos que nos van a generar muchos ingresos en los próximos trimestres, ¿no? Bueno, Sudáfrica sobre todo empezó a finales de junio, es decir, Correcto. muy simbólico decir, bueno, empiezan. Exacto, ¿no? Asimismo, también hemos tenido un aumento del EBITDA semestral de un 25% y del EBITDA cash en un 118%, con lo cual nos ha permitido también que el resultado antes de impuestos semestral sea positivo en estos 341.000 euros, o sea, un 47% superior al primer semestre del 2019. De todas maneras, vamos a hacer dos periodos de preguntas. Ahora te comenzaré un poco con los numeritos más bien. Permitiremos una serie de preguntas y después, cuando ya explique las métricas del SaaS, de los servicios certificados, cómo se han comportado durante este semestre, pues permitiremos esta segunda ronda. Y bueno, sin más tardanza, Rate, te cedo la Sí, palabra. empezamos un poco con los números. Pues como ha dicho Sisco, las preguntas las haremos al final de los números mediante levantar la mano o en el foro. Si queréis ir poniendo ahí en el chat, ahí las van apareciendo y luego Oscar o yo misma las leemos. Como vamos explicando toda la cuenta de pérdidas y ganancias con las siguientes slides, esta al final es el resumen, ¿no? Que dice que tenemos un EBITDA que supera el millón y un resultado antes de impuestos semestral de 340.000 euros. Pero como lo vamos a ir explicando poco a poco, casi que Sisco, vamos a empezar por ventas, que es la siguiente slide, y vamos viendo qué ha pasado, ¿no? Este semestre y este trimestre. En todos los datos hemos puesto tanto las gráficas del semestre como del trimestre, ¿no? Para ser más transparentes y para ponerlo más fácil a todos los inversores. Lo que vemos, tal y como ha dicho Sisco, es que tenemos un aumento de las ventas a doble dígito, se sigue manteniendo. En el semestre es un 29%, que con la que está cayendo en el mercado es una muy buena cifra, y en el trimestre un 17%. Nosotros que vemos que las dos líneas principales que estamos potenciando, que son el SaaS y el wholesale, siguen creciendo a doble dígito, y es la primera vez, ¿no? que el SaaS en porcentaje supera el aumento del wholesale en el trimestre, sube un 27% referente a un 19% que tiene el wholesale. Se sitúan ya en unas ventas el SaaS de 1,2 millones trimestrales, que supera el millón de euros, lo que es una buena noticia. Y en total el trimestre supone 3,7 millones respecto a los 3,2 que teníamos en el 2019. ¿Vale? En la siguiente slide las vemos en comparativas en gráficas, ¿no? Donde se ve ese repunte del S1 respecto al del 19 respecto al S1 del 20, y donde se ven, pues eso, que las tres líneas, dos suben, como es el SaaS y el wholesale, y tenemos luego el SMS, que ya veremos lo que llamamos nosotros soluciones SMS, que son soluciones de SMS destinadas a cliente final, principalmente nacional, pues que esas van cayendo y luego veremos por qué. Si nos centramos en el SaaS, vemos que la tendencia sigue esa tendencia alcista con un 32% en el primer semestre. Lo comentábamos en el trimestre 1 cuando hablábamos, ¿no? De esas 2 primeras semanas que llevábamos de confinamiento. Se ha creado un nuevo mercado que es todo para necesidades que han surgido nuevas derivadas del teletrabajo y del confinamiento. Nos han aparecido nuevos clientes. Sisco siempre decía, ¿no? Que un cliente de Yidanet antes tenía 10.000 consumidores
y ahora casi podemos decir que cualquier cliente de IDANET es aquel que tenga más de 2 trabajadores y que tenga que notificarle algo. Los incrementos vienen tanto del efecto pico, ¿no?, de este confinamiento, pero sobre todo lo que es importante ver es qué va a pasar de cara al semestre 2, como decíamos, ¿no?, de los importantes, quién ha empezado, South African Post un poquito, pero nos quedan los otros, es decir, esperamos que durante el T3 y T4 alguno se ponga en marcha. Normalmente los procesos de implantación en estos clientes grandes no suelen ser más pequeños de 4 meses, ¿no? Y eso que estamos mejorando todos esa cadena, ¿no?, de salida a producción. Y luego además también los nuevos que vamos a ir incorporando, que iremos anunciando a su debido tiempo, evidentemente. Sí, pero que es lo que decimos, ¿no? Es te lo anuncio porque lo he firmado, pero tranquilidad, que llegará en ventas. Que todos queremos correr, yo la primera, que soy la Cisco con ventas, aunque no se lo crean. ¿Qué tal tenemos? Wholesale. Wholesale, todo el mundo decía que el SMS había desaparecido del mundo mundial porque ya no nos mandábamos SMS entre personas y todos habíamos pasado a la red de WhatsApp. Y sin embargo, pues es cuando seguimos recibiendo más SMS de lo que llamamos de empresa a persona, ¿no? Con códigos de banco, notificaciones y demás. Este tráfico ha crecido en el trimestre un 19%, en relación al semestre 1 es un 43%, pero sí que hay tráfico durante esta época de COVID que ha desaparecido completamente. Es todo lo que llamamos de hospitality, es decir, cuando viajamos muchas veces los billetes de avión nos los envían por SMS, las reservas de hoteles, los apartamentos, incluso cuando coges un taxi privado, por llamarlo de alguna manera, también te envían un SMS de notificación para darte de alta en la web y demás. Todo eso ha desaparecido. Ha aparecido nuevo tráfico laboral, sanitario y transaccional. Pero es decir, a pesar de ese tráfico que es importante, que ha disminuido y que empieza a aparecer en el trimestre 3, seguimos manteniendo un crecimiento a doble dígito del 19% y ya nos situamos en unas ventas semestrales que superan los 4,2 millones de euros. A nivel del SMS, el SMS siempre hemos dicho que comercial, lo que IDANET vende a cliente final. Esto sí que nunca le hemos hecho un esfuerzo comercial importante, ya llevamos un año y medio, Cisco, ¿no?, dejándolo un poco más de lado, manteniendo los clientes que tenemos actuales, y la tendencia es que siga disminuyendo en los niveles que está. No preveemos incremento y aquí también se ha visto afectado, ¿no?, por esta época de confinamiento, donde ya no hay tráfico de promociones de tiendas y demás. El margen sube un 16% si hablamos del semestre, hasta los 3,7 millones, y sube en relación a ventas hasta el 50% en el trimestre, cuando es del 48% en el semestre. ¿Por qué? Porque las ventas de SaaS, que son las que mayor margen tienen de toda nuestra cartera de productos, tienen un peso cada vez más importante sobre el total de las ventas. La tendencia de cara a futuro es que el SaaS cada vez tenga un peso relativo más importante y este porcentaje de margen sobre ventas vaya subiendo. Ahora mismo nos situamos en 3,8 millones de euros a nivel de margen bruto. A nivel de los gastos de personal, lo he dicho antes y lo sigo manteniendo, creo que somos de las pocas empresas que no es que no hayamos hecho un ERTE, sino que encima hemos contratado a más gente, ¿no? Bueno, a nivel de personal creo que es importante decir que desde el día 1 estamos todos confinados en casa, menos Cisco, que su casa yo creo que es la oficina. y seguimos trabajando así, porque encima en Lleida ha vuelto a haber un confinamiento y no nos dio tiempo ni a incorporarnos a nuestros puestos de trabajo. Se han incorporado personas que están en primera línea de atención al cliente, derivado de la gran demanda que teníamos de usuarios de, oye, ¿cómo me puedo dar de alta? ¿Cómo puedo utilizar este servicio? ¿Qué producto puedo utilizar para notificar, por ejemplo, un ERTE, o que una persona tiene un cambio de horario de trabajo, o que tiene que venir a trabajar a las oficinas, o que no tiene que venir? Eso ha hecho pues que el aumento de plantilla en número ya somos 87, es un 6% más, y los gastos de personal ahora se sitúan en 1,7. De cara a futuro, lo comentaremos luego cuando hablamos de I+D. Seguimos con la idea de seguir captando talento, es una clave para nosotros. Tanto los técnicos como los especialistas en I+D, como gente de gestión de proyectos, son básicos en la línea de evolución que tiene que tener la compañía.
y la pata internacional de comercial, pues también la veremos reforzada, ¿no? En los próximos años. Ahí sí que no vamos a dejar de invertir y lo tenemos claro porque es el mayor valor que tiene la compañía actualmente. Los gastos de servicios exteriores, como no podía ser de otra manera en este trimestre, han bajado pues porque la gente no viaja, no hay ferias y se sitúan en un mínimo de un 14% respecto a ventas en este trimestre. ¿Volverán a empezar? Sí, porque de hecho ya hay muchas ferias que las hacemos de manera virtual. Volverás a viajar, Sisco, tranquilo, no estrés. y entonces la tendencia es que, de hecho, suban respecto al año anterior porque cada vez somos más personas que viajamos y más personas en plantilla. Activaciones, eso lo estuvimos hablando en el trimestre 1 para los que pudieron asistir a la presentación de resultado. Y llama mucho la atención, ¿no? Porque si comparamos el semestre 1 del 19 respecto al semestre 1 del 20, vemos que ha bajado casi 280.000 euros, que es pasar de un 8% sobre ventas a un 4% sobre ventas. Alguien puede pensar, estos chicos están invirtiendo menos en I+D. Pues no, no es para nada el foco, ¿no?, que tiene Giganet. Giganet sigue invirtiendo en producto, en desarrollo del mismo, en nuevas líneas, incorporando nuevo personal técnico. Pero el Consejo de Administración, para no llevar a malos entendidos dentro de tanto el sector analista como de la bolsa, decidimos por política de prudencia ir reduciendo estos gastos activados. ¿Qué quiere decir? Que ahora el gasto de personal de una persona, de un técnico, va directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, y antes igual pues activabas parte de su sueldo y ya era menos gasto si lo amortizabas en 5 años. Ahora pues cada vez es menos ese importe que vamos a activar. Conclusión de todo esto es que el EBITDA supera el 1.000.000 de euros, que es una muy buena noticia a nivel semestral. Pasa de 845 a 1.060.000, supone un incremento del 25% y el EBITDA semestral supera ya los 636.000 euros. En el EBITDA cash, que creo que es la clave para seguir analizando dentro de Giganet, este no tiene en cuenta las activaciones y vemos cómo este duplica el dato del semestre del año pasado, de 334 a 729.000 euros. Igual, el trimestre de 254 a 473. Este es el dinero que realmente genera la actividad Giganet trimestralmente. Y nos vamos ya a resultados. Resultado antes de impuestos, 341.000 euros en el trimestre, un crecimiento de un 47%. Y en el trimestre 273. ¿Qué hemos tenido aquí? En la línea financiera, lo importante aquí que hay que explicar son las diferencias de tipo de cambio derivado de las integraciones de los préstamos que tenemos con las filiales en Latinoamérica, principalmente, que ha evolucionado como ha evolucionado en las monedas y tenemos un efecto de 90.000 euros de gasto. No vamos a dejar de invertir en Colombia, que lo he leído por ahí. Colombia genera mucho dinero, son circunstancias ajenas a la compañía y que no hacen perder dinero allí en Colombia, y seguiremos manteniendo nuestro esfuerzo y de hecho incluso hemos incrementado la plantilla en Colombia y hemos incrementado el número de contratos que hay. Por lo tanto, son circunstancias de mercado que, teniendo en cuenta la que está cayendo en los mercados de monedas, creo que no es mucho por ahora, 90.000 euros. Y luego esta ya es la reina de la corona, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que hemos conseguido generar dinero y conseguir que la deuda que teníamos por fin sea inferior a toda la liquidez que tenemos, que incluye la tesorería y que incluye las inversiones financieras que tenemos a corto plazo. ¿Cómo estamos ahora? Vemos en la siguiente slide que hemos reconstituido un poco la deuda. Hemos negociado, como ha dicho Sisco, nuevos préstamos por 1,2 millones de euros, lo que nos ha permitido reducir el corto plazo hasta 625.000 euros. Y luego tenemos el disponible total, pues que viene de venta de autocartera por un lado y de la generación de cash por la propia compañía. Claro, venta de autocartera
Tener en cuenta que es a través del contrato que tenemos del proveedor de liquidez, esto hay que dejarlo claro, no actuamos nosotros como compraventa, es una persona independiente que da liquidez al mercado, tal y como se dice. En su día compramos muchas acciones a través de este proveedor de liquidez cuando estaba muy bajo el precio y ahora pues hemos tenido la suerte que las hemos estado soltando, por decirlo de alguna manera, a un precio bastante más alto. El detallito es que no las hemos soltado activamente nosotros. No, las sueltan. Las sueltan. Las sueltan. Exacto, ¿vale? Pero el dinero acaba en Lo nuestra mismo. cuenta. Sí, el dinero de nuestra cuenta son acciones de la compañía, pero lo hace un ente que es absolutamente independiente de nosotros, en los cuales a nosotros nos reporta cuántas ha comprado y cuántas ha vendido, y es él que lo que hace es precisamente eso, es el proveedor de liquidez que cuando hay una necesidad de acciones pone acciones a la venta y cuando hay necesidad de compra de acciones pues compra con dinero de la propia compañía, ¿vale? Pero que es un ente totalmente autónomo de nosotros, ¿de acuerdo? Porque a veces hay un poco el desconocimiento de que esto es por voluntad expresa de la compañía, ¿no? La compañía lo que puede tener es un plan de recompra, que nosotros tenemos un plan de recompra, lo puede tener el proveedor de liquidez. Tanto el uno como el otro se rigen por normas, de tal manera que es un tercero quien está haciendo las operaciones, ¿vale? En su día el plan de recompra pues ya lo notificamos con hechos relevantes y del proveedor de liquidez pues en el caso del MAP es obligatorio, en el caso del Euronext es voluntario. Nosotros lo tenemos tanto en un sentido como en el otro, porque es bueno que haya un tercero que proporcione acciones al mercado cuando las necesitas y proporcione liquidez en dinero pues cuando hay más oferta que no demanda, ¿no? Pues bueno, con esto vemos que hemos ido devolviendo deuda en el total. Bueno, los créditos que hemos obtenido han sido también para pasar esta deuda que hemos dicho, para cubrir más que nada pólizas que tenemos a corto plazo que tienen un tipo de interés más alto, están más cubiertas. Por lo tanto, sí que es verdad que a nivel de la auditoría, igual cuando veáis la total de deuda será superior y la liquidez será menor. Entonces veréis que el neto de la deuda financiera neta será el mismo, ¿eh? Es decir, esto, que nosotros aquí en los 625.000 euros se incluye el exceso de las pólizas cubiertas. Y entonces tenemos el aumento del disponible del 23% respecto al año pasado. Porque de hecho también en la anterior presentación ha habido más de uno que nos ha preguntado, bueno, ¿y qué vais a hacer con esto? Bueno, veremos. ¿De acuerdo? Evidentemente ese dinero pues lo vamos a aprovechar pues para seguir invirtiendo dentro de la propia compañía, recursos que nos permitan crecer más y más y bueno, y si pueda surgir alguna oportunidad de money, pues lo veremos, ¿de acuerdo? Aunque también vuelvo a insistir de que en estos momentos estamos en un momento muy dulce de crecimiento orgánico y vamos a aprovechar para hacer todos los esfuerzos necesarios para aprovechar realmente ese esfuerzo orgánico, ese crecimiento orgánico, ese viento de cola que nosotros tenemos, ¿no? Y casi antes de meternos en las métricas, pues pasamos un turno de preguntitas. Le voy a dejar a Óscar leerlas porque yo no las leo muy bien, ¿eh? Sí. Vale. Tenemos una de Guillermo Calas que pregunta: ¿cuáles son los principales retos que afrontar en los próximos trimestres para consolidar el crecimiento actual y los principales riesgos? Bueno, el principal riesgo es que no lo sepamos hacer. A ver, para seguir consolidando el crecimiento, literalmente hay que hacerlo de la siguiente manera. Es que hemos de conseguir que vayan entrando clientes. Afortunadamente las circunstancias nos permiten que no solamente vayamos a buscar los clientes, sino que también nos vienen. Hay un detalle muy curioso y es un tesoro que tiene Lleida.net, que aproximadamente el 70% de los nuevos clientes vienen por recomendación de otros clientes. ¿De acuerdo? Eso es un tesoro que muy pocas compañías tienen, porque realmente el esfuerzo que hacemos nosotros en marketing suele ser más por ferias, no hacemos un gasto inmenso en Google Ads ni en marketing digital, pero hacemos muy contenidito, ¿de acuerdo? Y nos funciona muy bien el boca a oreja por parte de nuestros clientes, que le explican a nuestros clientes. Luego también tenemos otro hecho muy curioso,
que es que, claro, nosotros somos la primera en hacer dual listing en Euronext y en MAP. Curiosamente, cuando nosotros salimos a MAP, bueno, de curiosamente nada, sino que, claro, ya éramos una compañía con 20 años de edad y muchos de nuestros clientes se convirtieron en accionistas. Es por eso que la mitad de nuestra ampliación de capital se hizo con minoristas. Y a su vez, precisamente muchos inversores que entran finalmente se convierten en accionistas, perdón, en clientes y viceversa. Es decir, tenemos un círculo virtuoso que accionistas se convierten en clientes, que clientes se convierten en accionistas. Precisamente por este boca a boca, que además incluso, bueno, aquí hay presentes varios foreros. Precisamente de lo bien que os lo pasáis en los propios foros explicando cómo funciona la propia Lleida.net o las circunstancias de Lleida.net o las noticias que nosotros vamos publicando precisamente porque afortunadamente pues casi todas son positivas, tenemos clientes, nuevas cuestiones y demás, pues eso, entramos en ese círculo virtuoso y lo que hemos de intentar es continuar ese círculo virtuoso de tal manera que podamos ir haciendo lo mismo en más mercados, porque no deja de ser algo que le es relativamente barato a la compañía con respecto a los formatos clásicos. Abre una delegación, lleva a gente, págale su sueldo, que pique en piedra, buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente ya somos individuos totalmente digitales, somos una compañía muy, muy digital, somos una compañía que está cotizada en varios mercados y lo bueno de que tiene estar cotizado en una compañía, de estar cotizado en una bolsa o en dos, como el caso de la nuestra, es que prácticamente tienes garantizada la cobertura mediática de cualquier cosa o cualquier evento que hagas, lo bueno y de lo malo, ¿vale? Lo que evidentemente procuramos que sea lo mejor posible, ¿no? Siguiente preguntita. Víctor Silvestre pregunta, ¿de qué orden de ingresos estaríamos hablando para el próximo cuarto semestre generarían los nuevos contratos que aún no han reflejado ventas este cuarto? Bueno, el gran problema de todo esto es que no depende de nosotros, depende de lo rápido que se muevan las compañías que lo han contratado y de lo ágiles que sean, ¿de acuerdo? Entonces ahí, de hecho, incluso también en la presentación anterior nos han dicho, y bueno, ¿y pero cuánto? Bueno, nosotros no proveemos lo que se llama en términos anglosajón guidance, es decir, nosotros no publicamos las previsiones, no publicamos presupuestos. ¿Por qué? Porque es que esto es un mar demasiado azul, no lo sabemos realmente, ¿vale? Entonces preferimos pues hacerlo de otra forma, es decir, ser lo más transparentes posibles y presentar los datos cuanto antes mejor. No olvidemos que somos las compañías que antes presentan los datos, antes presentan los avances, ¿vale? Entonces, y además tenemos a los analistas, que precisamente esta mañana, pues Guillermo Serrano de Checkpoint Partners, pues ha publicado su análisis en el cual pues, nos da un precio objetivo de 6 euros de la acción y a su vez él ya hace una predicción de los ingresos esta vez ya ha incluido también pues, los ingresos en los próximos años. Siguiente preguntita. El mismo Víctor pregunta, se comentó en la reunión del cuarto anterior, perdona, que quizás se valoraría la salida a cotización en algún nuevo mercado. ¿Hay alguna evolución en este tema? A mí me quieren matar, ¿eh? Bueno, lo anunciaremos a su debido tiempo. Cisco siempre ha hecho estas amenazas y siempre lo diré. Bueno, lo anunciaremos a su debido tiempo. A ver, no dejamos de estar en un momento dulce de la compañía y evidentemente si vemos que puede suponer una suma de sinergia de estar en más mercados sin estar más pronto que tarde, pues lo hará la compañía sin ningún tipo de problemas. Pero ahora tampoco puedo avanzar mucho más. Siguiente preguntita. También pregunta que si, aunque no se puede adelantar nada en concreto, se están negociando nuevos contratos con nuevos clientes de tamaño significativo. Sí. Y muy significativos. Lo que pasa es que, claro, cuando ya podamos avanzarlo, no os preocupéis que tenemos la máquina muy engrasadita, como hemos demostrado en estos últimos meses, y lo anunciaremos a su tiempo, pero evidentemente cuando lo podamos anunciar.
Siguiente. Tenemos una mano levantada por parte de Alberto Anjo. Sí, pero creo que todavía tenemos algunas. Si no te importa, acabaremos las preguntas y respuestas. Perfecto. Fernando Gil pregunta, ¿esperáis la entrada de una gran cantidad de contratos SaaS y wholesale de grandes empresas de forma recurrente para los próximos años? Como anécdota, firmando la póliza del seguro de coche con línea directa, vi que era DocuSign. Me hubiera gustado ver JDanet. Bueno, pues evidentemente, por favor, vete a la línea de sugerencias de línea directa y sugiéreles que con JDanet lo harán mejor. ¿De acuerdo? Esta es una de las maneras en la cual nos puedes ayudar. También, bueno, lo que hemos comentado a veces, esto no deja de ser un mar azul. Es decir, aquí hay campo para todos, no solamente para JDanet. ¿De acuerdo? Y tampoco, a ver, y además la competencia dentro del mercado es buena, ¿vale? Lo que pasa es que muchos de los competidores, y concretamente el que has comentado tú, tienen el problema que son bastante más rígidos de lo que somos nosotros. Nosotros somos una empresa bastante más ágil y da bastante más opciones. De hecho, incluso, pues esta mañana, pues un comercializador de electricidad que también cotiza en el MAU, pues ha tenido un problema con el regulador, en el sentido de que, bueno, pues se hizo bueno, muy probablemente por un tema de despiste, pues se hizo un contrato, el cliente se equivocó en el código único de identificación, dio otro número, se corrió una cifra y entonces literalmente cambiaron la línea a otro, la línea de energía la cambiaron a otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues precisamente nosotros ya teníamos desarrollado un mecanismo para poder certificar que es el propio cliente quien está aportando, simplemente enseñando la factura de la cámara con inteligencia artificial lee ese código y entonces puede evitarse precisamente todo ese problema que ha tenido, ¿vale? Con lo cual, no se preocupe que seguirán entrando, que ya me encargo yo de espolear a los comerciales y no de espolearme a mí mismo. Y si no tenemos a Rate, que también lo hace. Sí. Pues bueno, pues si Arrate ve que el zurrón no está lo suficientemente lleno, no te preocupes que yo tengo las orejas más grandes, precisamente, o más largas. Los inversores hacen las preguntas que yo he hecho 2 días antes, Isco, ¿eh? Pero no cambia tanto, ¿eh? Bueno, siguiente preguntita. Vale, Miguel dice, gastos financieros FX. Para asegurarme que lo entiendo, hay un préstamo de matriz a filial en Colombia, que al ser en euros, castiga la cuenta de resultados de filial en Colombia al reflejar devaluación peso. Y eso se refleja en la consolidación. ¿Es correcto? Es correcto. Más que un préstamo son las facturas de servicios intragrupo, pero es así. Al final, los saldos que las filiales siempre se nutren de la financiación de la matriz y siempre asumen ellas el diferencial del tipo de cambio. Y ya pasaremos a los que levantan. Bueno, Sí. yo tengo aquí 2 preguntitas que me han hecho directamente a mí en vez de hacerlas a todos. Pero bueno, la primera, Manuel Tornero ya la hemos respondido, es la principia. Y luego tenemos a Antonio Barrero que me pregunta que, bueno, que dado que nos estamos haciendo un experto en escaleras, ¿vale? Precisamente porque hemos comentado de que, bueno, pues los euros de cotización son los peldaños de la escalera que yo espero que sea como mínimo de 30 peldaños. Entonces pregunta, ¿en qué peldaño estamos? Bueno, estamos evidentemente en el peldaño del 4 al 5 y esperamos pues irnos saltando de forma breve, ¿vale? ¿Por qué Euronext suele cotizar por encima? Bueno, quizás porque, a ver, no dejan de ser 2 mercados diferentes y tienen 2 proveedores de liquidez diferentes y probablemente los accionistas que disponen de acciones en ese mercado las ponen más caras. Entonces, las compran más caras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, a partir de allí, vuelvo a insistir también que también los accionistas son soberanos en poner el precio que creen que vale la compañía y a su vez también, pues bueno,
también ha habido alguna pregunta en el sentido de decir, hombre, es que llevamos un par de días que baja tal y cual. A ver, nosotros como gestores lo que hemos de hacer es que la compañía dé dinero y que la compañía funcione bien. Lo que haga el mercado es un tema más de los propios accionistas. También hay que tener en cuenta que en estos momentos el club de fans de Lleida.net se ha aumentado porque ha habido mucha gente que ha ganado realmente mucho dinero con la cotización de Lleida.net y nosotros encantados de que gane la gente dinero con las acciones de Lleida.net. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues eso hace que haya ciertas correcciones en determinados momentos. Pero bueno, a ver, no nos tenemos que ir tan lejos. En el anterior trimestre, también hubo otro fondo dedicado a small caps que decidió que ya tenía suficiente con las plusvalías que tenía, ya tenía más de un 100% de plusvalías. Dijo, bueno, yo aquí me planto. Bueno, evidentemente tiene todo el derecho del mundo de plantarse. De la misma manera que ha habido otros que han hecho ese movimiento. De hecho, estos días pues se ha movido más del 3,5% de las acciones de la compañía en 2 días. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo encantado de la vida que haya movimiento. En estos momentos somos, si no la que más, de las que más mueven todos los días de liquidez a nivel del MAP. Hace 2 días hicimos casi 1.600.000 euros. También hicimos otro récord de movimiento de acciones, casi 370.000 acciones. Y nosotros contentos, porque eso significa que hay movimiento, que hay rotación, gente que decide, bueno, pues yo aquí me planto, y gente que dice, bueno, pues yo voy a apostar por estos chicos porque veo pues que lo hacen bien, que lo intentan hacer mejor y que hacen que la compañía gane dinero. No olvidéis que este año ha sido el primer año que hemos repartido dividendos. Cuando todo el mundo lo que ha dicho es, dividendos, ras, cierro la paradita, no hay dividendos, o se reducen tal. Nosotros los hemos dado por primera vez en toda nuestra historia. Entonces eso refleja la confianza que tenemos nosotros como gestores en cómo van a ir los números de la compañía y este segundo trimestre se está reflejando realmente en la confianza que nosotros tenemos. ¿Qué hay gente que le gustaría que son más? Ya. Pero bueno, a ver, hacemos lo que está dentro de nuestros niveles. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. ¿Que lo podemos hacer mejor? Siempre es posible hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Pero bueno, espérense ustedes los resultados trimestrales de las compañías que van a ir saliendo a partir de lo que estamos dando nosotros y realmente verán ustedes cuál es el valor de Lleida.net y qué valor le está dando Lleida.net y qué valor estamos dando los gestores a la propia Lleida.net que hacen merecedores de tener no solamente la cotización que tenemos ahora, sino la cotización que vamos a tener en los próximos meses y en los próximos años. Cisco, aquí hay una apreciación que nunca decimos, es que en el disponible de tesorería ya están pagados los dividendos netos. Es decir, Sí. solo queda por pagar la parte de Hacienda correspondiente que se ha pagado hace 3 días. Exacto. Y de eso no nos olvidemos. La caja que tenemos casi ya es libre de dividendos. Exacto. Y nos da margen de maniobra para hacer lo que creamos conveniente en cada momento. Bueno, dejamos si acaso alguna participación de voz. Creo que ahí tenemos a gente que ya ha levantado la mano. Sí. ¿Vale? Pues Óscar, si le permites levantar la mano y que entre. Sí, ya puedes hablar, Alberto. Oye, Alberto, qué bien que tengas el nombre y el apellido empezando con A, ¿eh? Siempre estás en el primero de la lista. Exactamente. Bueno, nada, sobre el tema de los escalones, no te preocupes, que ya le vamos poniendo muros de hormigón conforme vayamos pasando, tú tranquilo. Vale, perfecto. Luego, a ver, la pregunta que me quedó por hacerte este mediodía, vamos a ver, ¿cuál crees que puede ser en España el mejor cliente para Lleida? Y si no lo tienes, ¿por qué? ¿Cuál puede ser el mejor cliente para Lleida? El problema está que esa distinción varía de semana a semana. O sea, ¿cuál puede ser el mejor cliente para Lleida? El cliente que nos motive. No tanto el que nos haga ganar más dinero, sino el cliente que nos motive. Una empresa que tenga ganas de hacer cosas nuevas, que le cueste poco implementarla, esté abierta a sugerencias y encima, pues, sea capaz de estimularnos, esa es la compañía que nos conviene para nosotros. En cuanto a empresas, ¿cuáles son las que nos conviene más? Bueno, esa tienes mi respuesta. ¿Nombres y apellidos? Pues no te sé decir, porque eso puede estar variando de una semana a otra.
No, bueno, puede ser ya no tiene por qué ser un cliente en particular, que bueno, todos los clientes son importantes, tanto si es individual como colectivo. Pero bueno, lo que es, bueno, se trata de, bueno, negocios o un cliente así a más gran escala, tipo correos, no sé si Bueno, es. a ver, nosotros estaríamos encantados de que Correos se convirtiera en cliente nuestro. Ya tenemos ya varias empresas de correos nacionales como clientes. Lo único que pasa es que generalmente suelen tener un pequeño inconveniente interno, que es que lo ven nuestros servicios de notificación electrónica como un enemigo de sus servicios de notificación clásicas, que suelen ser una fuente de cash muy importante para la compañía. Ujú. ¿Vale? Entonces suelen ser un poco reticentes a eso. ¿Vale? Pero una vez superado esto, la verdad es que para los clientes que son, las empresas estatales de correos que son clientes nuestros, se convierte en un generador de cash con unos crecimientos muy importantes. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues es superar muchas veces su propio autoconvencimiento de que me está cascando lo mío. No, es otra forma de hacer lo mismo. Ujú. Muy bien. Gracias, Isco. Pues muchas gracias. ¿Tenemos alguna preguntita más? Bueno, una de las preguntas, no sé si ya la acabas de responder, porque David preguntaba si con Correos España había habido contactos para que se utilicen los servicios de Lleidanet. Y la siguiente que hace el mismo David es: ¿ven viable un plan Lleidanet en el que puedan participar los accionistas? ¿Eso es posible? Bueno, a ver, a ver, generalmente los planes Lleidanet son planes, para quien no lo conozcan, son planes que yo hago con mis propias acciones para trabajadores, proveedores y colaboradores de Lleidanet. ¿De acuerdo? No es un plan que esté abierto a todos los accionistas, pero sí, pues bueno, sí que hay gente que les he hecho partícipes porque en el fondo se ha convertido en colaboradores nuestros, porque nos ayudan, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es cuestión de intentar hacerse acreedor. Si vemos que, oye, pues nos ayudas, colaboras con nosotros, nos haces sugerencias y demás, no te preocupes, que te invitaremos al próximo plan Lleidanet. No creo que vuelva a hacer uno hasta el año que viene, ¿vale? Porque generalmente hago uno por año, ¿vale? Aunque, pues bueno, no lo sé, no lo sé. Digamos que si se da un evento que caracterizó el plan de hace 2 años, pues igual se puede llegar a hacer. No lo sé, no puedo adelantar mucho más. Y a rate ríe. Yo soy una gran beneficiada de tus planes, ya sabes. Exacto. O sea, que vamos, te recuerdo que todos los años. Exacto, ¿no? Y bueno, en definitiva también, pues bueno, lo que sería un equivalente a un plan, pues si algún día decidimos hacer una ampliación de capital, pues probablemente para hacer una compra grande, etcétera, pues vendría a ser un equivalente a un plan de Lleidanet, ¿vale? Al cual, pues bueno, pues tienes más oportunidad de comprar pues a un porcentaje significativo de acciones a un precio específico, ¿vale? Pero de todas maneras me ha gustado mucho que me hagas esa pregunta, porque eso significa que los planes son un estímulo tanto para nuestra gente como para la gente que colabora con nosotros, como con los proveedores, que esta vez además ha entrado mucha gente que es proveedor nuestro, ¿no? Bueno, y ya pasando ya un poquito a la parte siguiente, ¿vale? Dejaremos un último turno de preguntas después. Bueno, claro, uno de los comentarios que nos hicieron llegar algunos de los accionistas es que, hombre, ¿cómo es que no has puesto PKIs o métricas de los servicios certificados, ¿no? Bueno, nosotros hemos preferido dejar estas métricas para estas reuniones. Se han publicado en el MAP. Esta mañana hemos tenido incluso un pequeño incidente de que se nos ha bailado, digamos que incluso los números han sido tan buenos y tan animados que han decidido cambiarse un poquito, con lo cual hemos tenido que cambiar algo la melodía. Bueno, alguna vez tenía que pasar. Algo tenía que pasar. Relevante, bueno, información. Pero ahora lo hemos subsanado de forma rápida y no ha habido más.
Entonces, lo que venimos a enseñaros es, como ya tenemos una cierta perspectiva de lo que ha pasado durante estos 6 meses, os vamos a enseñar un poco cómo ha ido el tráfico de SMS certificados, que fue, no olvidemos que fue el primer servicio de certificación que nosotros lanzamos al mercado, el tráfico de contratos SMS, que son la pregunta y la respuesta, muy utilizado por utilities, especialmente eléctricas, el tráfico de correo electrónico certificado, los circuitos activos de Click and Sign APIs, que es decir, que son los circuitos de contratación que tienen montados los clientes, y nosotros aquí recogemos los que tienen actividad, ¿de acuerdo? No los que sean montados, sino los que han movido algún mensaje, ¿vale? Y finalmente también las transacciones que hemos tenido de estos circuitos de contratación, porque precisamente es una manera de ver que las semillas que se estaban plantando o sembrando en la parte del crecimiento de circuitos activos está teniendo ya su resultado en las transacciones. ¿De acuerdo? Con respecto al tráfico de SMS certificado, curiosamente, este es el servicio que ha reflejado más, y además es el único que hemos tenido que ha sido básicamente un one shot, ¿vale? Porque era la gran pregunta, la gran preocupación que tenían muchos accionistas, decir, bueno, pero es que esto ha sido que cuando se acabe, se acabó, o qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, si os fijáis ya había un crecimiento muy apreciable con respecto al año 2019, pero sí que se nota enormemente cuando empieza todo lo que es el periodo de emergencia, el encierro, en el cual pues las empresas tienen que notificar los ERTEs a sus trabajadores. Y el problema está que muchas empresas no tienen los mails certificados, no tienen los mails, las direcciones de mail de sus propios trabajadores. Tienen, bueno, perdón, los capataces o los jefes de grupo suelen tener los móviles, pero no lo suelen tener las empresas. Con lo cual, de hecho, incluso la Agencia de Protección de Datos emitió una resolución conforme no había problema que se obtuvieran esos datos para hacer estas notificaciones a los propios trabajadores. Y entonces, por eso hay ese pico tan importante aquí, en el mes de abril, y que cuando ya las empresas han podido ya hacer esa notificación, parte de ese tráfico ya luego ha pasado a mail certificado. ¿Por qué? Porque el SMS certificado tiene sus propias limitaciones. Son 640 caracteres. No puedes, además, como suelen ser información de tipo legal, necesitas explicarlo mucho, necesitas hacer referencias a muchos artículos, y entonces el SMS se queda muy cortito. ¿De acuerdo? Y entonces, sí que inicialmente, para hacer los avisos iniciales, sí que se utilizó el SMS certificado, pero luego, y como veremos en la gráfica, parte de ese tráfico lo hemos ido traspasando a lo que es el mail certificado y que, evidentemente, pues nosotros, pues bueno, el SMS certificado está bien, pero nos gusta más el mail certificado, ¿no? Con respecto a las operaciones de contrato SMS mensuales, es un servicio que utilizan sobre todo las utilities, las eléctricas, las comercializadoras eléctricas. Y ya veis que también este año ya estábamos teniendo una diferencia muy apreciable de casi un 100% superior con respecto al 2019. ¿Pero qué pasó? Pues bueno, claro, no sé si os acordaréis, uno de los primeros decretos fue la prohibición de cortar los suministros básicos a los ciudadanos, que fueron la luz, la electricidad, incluso el Internet, ¿de acuerdo? Con lo cual hubo una incertidumbre regulatoria que hizo que se parasen todo ese tipo de servicios, pero en cuanto ya la cosa comenzó a quedar un poco más clara, volvieron a arrancar y volvieron a arrancar con mucha más fuerza, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora estamos pues a un 50% más de tráfico de contratos SMS que el que teníamos en enero, ¿vale? Lo cual, pues bueno, pues, y además se han incorporado muchas más comercializadoras a utilizar ese tipo de servicio porque realmente no se pueden permitir tener comerciales en la calle llamando a la puerta porque vamos hacia donde estamos yendo es a lo que se llama una low touch economy, o sea, una economía donde se va a tocar poco, se va a tocar mucho menos, se va a hablar mucho menos de lavada, de hecho, como decíamos, para eso tenemos las mascarillas, ¿vale? Y la parte electrónica pues cobra muchísimo más protagonismo. Y el contrato SMS pues es uno de los beneficiados ahí de esto y que
se nota precisamente la incertidumbre regulatoria. Y de aquí ya hemos puesto los mails certificados. O sea, ya es que este mes de junio ya hemos superado el 1.000.000 de mails certificados por mes, ¿vale? Aquí se ve claramente que ya como anteriormente en el otro tipo de servicios ya estábamos pues prácticamente pues casi con un 100% más superior a lo que es el año 2019 y que en cuanto viene ya lo que es la propia pandemia comienza a cambiar la inclinación del servicio y que va aumentando a medida que ya va traspasando el tiempo, ¿de acuerdo? Si te fijas, en el 2019 hubo una cierta bajada, sin embargo ya el servicio ya se está pronunciando y es un servicio que el mail certificado está creciendo a tasas del 20% mensual, ¿de acuerdo? Son unas tasas muy, muy importantes. Y evidentemente es un servicio que además nos da unos márgenes pues bastante importantes, ¿no? A su vez también tenemos la parte de contratación, los circuitos de contratación. Y en el trimestre anterior un poco venimos a hacer la equivalencia que eran las semillas que se estaban plantando, porque en definitiva la gente necesita iniciar procesos de contratación electrónica, no estaban acostumbrados y nosotros sí que estábamos listos para poderles ofrecer las herramientas para que la gente pudiera montar sus propios servicios de contratación electrónica. Con lo cual hay un boom en marzo y la tendencia evidentemente continúa porque aquí tenemos lo que son los circuitos operativos, es decir, los circuitos que tienen tráfico. Por ejemplo, un circuito creado en marzo que en abril no tiene tráfico, aquí ya no está, ¿de acuerdo? Sino que ya son gente que ya va incorporando dentro de su propio ADN comercial el utilizar la contratación electrónica. Y finalmente, y este es uno de los que más me gustan, es que las semillas ya comienzan a dar su fruto. Es decir, que esos circuitos ya comienzan a generar muchas contrataciones y esos son ingresos para la propia compañía. Ya estábamos teniendo un crecimiento elevado con respecto a años anteriores, pero aquí es donde se ve muy claramente que ya empieza y esa tendencia es cada vez mayor en el sentido de que, pues bueno, vamos a ir teniendo cada vez más contrataciones hechas con los procesos nuestros de contratación. Recordaros que un proceso de contratación, pues, es el equivalente a 2 o 3 veces un mail certificado, ¿vale? Aunque también hay que decir que el cliente, generalmente, tú a lo largo de la vida del cliente te hace una contratación 2 o 3, pero lo notificas más veces a lo largo de la vida útil del propio contrato, ¿vale? Y bueno, y un poquito con estos datos, también recordaros que esta información que os estamos dando no es una información auditada, ¿de acuerdo? Es un avance de resultados y no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación financiera a la cual estamos obligados por regulación porque vivimos, bueno, estamos en un mercado que tiene una regulación en ese sentido, ¿vale? Con lo cual, pues ya casi pasaríamos a más preguntitas. Haremos un poco como antes, pasemos las preguntitas que no han venido por escrito y luego pasaremos a los que ya levantan la mano y quieran participar en directo, pues no tenemos ningún inconveniente. Pues a mí solo me aparece una y es la de Daniel, que pregunta, ¿se empieza a quedar pequeño el MAP para Jaydanet? ¿Depende de vosotros el paso al continuo o decide BME según las métricas de volúmenes de negociación, capitalización, etcétera? A ver, depende de nosotros indirectamente. En el sentido de que, bueno, si nosotros hacemos que la compañía genere más expectativas, la compañía gana más dineros y demás, pues bueno, pues hará que haya suficiente movimiento como para que podamos estar pasando en un pase continuo. Creo recordar que las normas en estos momentos están de que tú para querer pasar a continuo has de tener un mínimo de 200 millones de euros de cotización durante 6 meses y el pase obligatorio es cuando superas los 500 millones a partir de los 6 meses, ¿vale? Eso, creo recordar que están por ahí las condiciones para lo que es el paso a lo que es un continuo, ¿vale? Yo creo que en estos momentos no estamos mal. Y evidentemente, pues si vais generando interés entre los accionistas y bueno, pues
lo vamos haciendo suficientemente bien, de tal manera que puedas ir trayendo a otros accionistas que se hagan más accionistas y muevan más acciones, pues evidentemente llegaremos a los niveles de cotización suficientes como para poder pasar al continuo, ¿de acuerdo? ¿Depende de nosotros? Indirectamente. Directamente, no. ¿No? A mí no me aparecen más preguntas. No sé si tienes alguna tú directamente. Mira, acaba de entrar una Sí. de Ángel. ¿En qué medida chocan las patentes de Lleida.net con las de DocuSign? ¿Son patentes para métodos similares de contratación en países diferentes? ¿O utilizáis métodos de contratación diferentes que conviven en el mismo país? Muchas gracias. Yo diría que es la última. Utilizamos métodos de contratación diferentes que conviven en el mismo país. O sea, vamos a ver, los métodos, hay muchos métodos que pueden conseguir el mismo objetivo. Pueden tener sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros la ventaja que tenemos es que hemos desarrollado unos métodos en los cuales tenemos patentes y tenemos derechos de uso exclusivo de esos métodos. ¿De acuerdo? Que pueden convivir varios métodos durante mucho tiempo, evidentemente. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos unas barreras de entradas, nosotros creemos que nuestros métodos son muy buenos, pero también recordar que DocuSign básicamente se dedica a contratación. DocuSign no hace notificación. Y nosotros tenemos patentes tanto de contratación como de notificación. ¿Vale? Pues ahora sí no me aparecen más preguntas ni manos alzadas. Bueno, pues yo sí que veo aquí una preguntita. Bueno, sí, que es básicamente viene a hacer tres preguntas. Que esta mañana hemos hecho un comentario de añadir un 0 a 5 años, ¿vale? Bueno, cuando he respondido a esa pregunta, me refería al valor bursátil de Lleida.net en estos momentos, ¿vale? ¿Valor bursátil de Lleida.net en estos momentos? Pues quiero recordar que estamos en el entorno de los 75 millones. Ya tienes tu respuesta, ¿vale? Y después también veo que hay otra pregunta sobre autocartera. ¿Se podría saber aproximadamente cuántas acciones de autocartera se han vendido estos días? Bueno, a ver, podemos hablar de porcentajes generales, ¿no, Arrate? Sisco, esta información cuando tengan las cuentas semestrales auditadas en el movimiento de fondos propios, ellos mismos verán qué parte se han vendido y qué parte ha ido como revalorización a reservas, pero es bastante. Y de hecho tenemos que indicar explícitamente cuántas acciones tenemos en autocartera y qué porcentaje supone en la información del informe de gestión. Por lo tanto, si vas a mirar las cuentas auditadas, tendrás el número exacto de las acciones de autocartera que teníamos a 31 de diciembre y Correcto. cuando se vuelva a hacer. No sé si este dato está también en el semestral o no. Sí, 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 en el informe de gestión es obligatorio tener ese apunte. Exacto. Esto lo tendremos disponible quiero recordar, sobre octubre. Límite, si no me confundo, 30, siempre me confundo entre el 20 y el 30 de octubre. Creo que es 30 de octubre el límite que pone MAP para publicación. A ver, nosotros, lo he dicho esta mañana, estamos virtualmente, como no puede ser de otra manera, trabajando esta semana con los auditores. La idea es presentar como siempre. BDO en agosto no operan. Por lo tanto, volvemos a retomar el trabajo en septiembre y la idea es, como siempre, solemos presentar hacia el 10, 15, 20, por ahí de octubre, que casi coincide con el trimestral. Sí, 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 exacto. Bueno, veo además otra preguntita. Sí, aparecen más preguntas. Exacto. Fernando Está bien. pregunta, ¿en qué nivel de ingresos realista te gustaría ver a Lleida.net en los próximos 5 años? Que no es suficientemente realista el poner ceros. ¿Por qué no es realista?
no es la primera vez que ponemos cero a las cifras significativas de la compañía, en la historia de la compañía. Hace un año nadie diría que era un precio realista que Lleidanet estuviera cotizando 4 veces a lo que estaba cotizando hace un año. O sea, los que creíamos que estaba cotizando a un precio muy bajo éramos nosotros y hemos trabajado para que el mercado comience a valorar adecuadamente a lo que es Lleidanet. Por lo tanto, a ver, sí, yo creo que es realista poner un cero. ¿Qué más? Pregunta también Fernando si a nivel de personal el crecimiento es lineal con los ingresos o en menor medida. El crecimiento personal es menor que los ingresos, ¿vale? Afortunadamente no necesitamos contratar, es decir, que para duplicar, por dar una comparativa, para duplicar los ingresos de Lleidanet no necesitamos duplicar la plantilla, en absoluto. Hemos de seguir aumentándola, pues evidentemente porque se crean nuevas necesidades y hay que mantener el ritmo de incorporación de nuevos clientes y de nuevos servicios y de nuevos desarrollos, pero no es lineal en absoluto. Vamos, que si fuera lineal sería un desastre. Pero es una de las grandes virtudes de los negocios digitales, que no necesitas que sean lineales. Siguiente preguntita. Daniel pregunta si crees que volveréis al ritmo de hecho relevante por semana. Igual Ramón tiene algo que opinar, ¿eh? Bueno, sí que hemos tenido un ritmo muy trepidante de hechos relevantes, porque hemos tenido la fortuna de ser capaces de generarlo, no nosotros, sino también porque, pues, bueno, pues muchos clientes han decidido firmar y hemos conseguido pues también que nos dieran muchas patentes. Bueno, a ver, ahora viene estas vacaciones que no sé si son vacaciones o tal, para los que estamos reconfinados. O los que nos lo pasamos también en nuestro trabajo, que siempre estamos de vacaciones, ¿vale? Con lo cual, bueno, es posible. A ver, no creo que esta época de lo que quede de julio a principios de agosto se mantenga ese ritmo y luego pues ya veremos. No depende directamente de nosotros, ¿vale? Pero, pues evidentemente, mantener el ritmo de uno semanal no depende de nosotros. Pero vamos, yo... Por mí encantado, porque eso significa que se van generando cosas nuevas todos los días. Lo único que pasa es que no siempre, todas las semanas, pues no sé, de hecho algunas veces nos llegan a entrar 3 por semana y la nueva reglamentación es muy estricta, no nos podemos guardar cosas en el bolsillo. Las tenemos que publicar inmediatamente porque si no sería manejo de información privilegiada y podría ser considerado manipulación de mercado y os recuerdo que precisamente por eso se han cambiado las titulaciones, ahora es otra información relevante o hechos o información privilegiada, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente por eso, en cuanto lo sabemos, tenemos la obligación de publicarlo para evitar precisamente manipulaciones de mercado. David pregunta, esta mañana se ha dicho que se desembarcará en el mercado americano de forma original. ¿Es así? Yo más bien me preguntaría, ¿cuándo no hemos sido originales? ¿De acuerdo? De todas maneras, no os preocupéis, que ya iremos informando a su debido tiempo, con la información adecuada, en qué tipo de mercados queremos desembarcar. Y esta mañana no he dicho específicamente qué mercado, sino que he dicho que, bueno, podemos tener otros mercados, ¿vale? Por lo tanto, lo que sí, pues bueno, o sea, dejarme reservar información para que podamos ir publicando cosas cuando estén lo suficientemente maduras. Vamos, pero una de las cosas que nos caracterizamos es que si vemos la oportunidad vamos a por ella. Eso está claro. Y que la pata internacional, Cisco, siempre es una pata importante del crecimiento de Internet. Correcto. Bueno. ¿Alguna preguntita más? Sí, aclaraba David que no era a nivel de cotizar, sino a nivel de buscar negocio. Bueno, a nivel de buscar negocio, sí. A nivel de buscar negocio, ya lo hemos ido comentando. Nosotros tenemos intención de comenzar pues, quizá atacarnos la palabra más adecuada, pero sí que comenzar a hacer ya más servicios orientados directamente a ese mercado,
pues, para lo que sería la nueva temporada, ¿no? Y también la forma de introducirnos en ese mercado, yo os garantizo que va a ser bastante original y que va a ser de una forma, pues bueno, aprovechando nuestras fortalezas y despistando aprovechando nuestras fortalezas y evidentemente aprovechando el conocimiento que hemos adquirido en estos 2 últimos años. Y ya prácticamente, pues ya No me parecen más preguntas. las 7:05, ¿vale? Recordaros a todos aquellos que queráis tener mascarillas de Lleidanet, pues enviarnos un mail a inversores@lleida.net. Se están pidiendo, ¿eh? Se están pidiendo, ¿no? Bueno, venga, que me la quitan de las manos. Ahí andas. Ahí ando, ¿no? Bueno, son 25, tampoco hay muchas más. Bueno, pues gracias a todos los asistentes. Yo creo que tanto Arrate como yo hemos disfrutado mucho con vuestra asistencia. Vamos a seguir haciéndolo de esta manera. La verdad es que yo creo que es una muy buena manera de que, bueno, pues dar explicaciones, ser transparentes y nada, esperemos veros en los próximos webinars que iremos organizando a lo largo del tiempo. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Adiós. Hasta luego.